¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hoy hablaremos del ingreso básico universal, una renta pequeña, pero idéntica para todos los habitantes de un país que algunos han llamado una acción populista y otros un cambio en la manera como se enfrenta la pobreza y la desigualdad. Son los temas de campaña, porque algunos de los candidatos, un par de ellos, han coqueteado con la propuesta, uno en concreto incluso la ha propuesto insistentemente. Y hoy, porque ese es nuestro ejercicio, analizaremos desde la política pública las bondades, los problemas, los costos de esta renta básica universal. He invitado a especialistas que le entienden al tema, que lo han medido, que han hecho escenarios y que le van a permitir tener una opinión mucho más sofisticada después de escucharlos. Renta básica universal. Comenzamos. Bueno, pues lo ofrecido, uno de los grandes planteamientos en esta campaña ha sido apostar por el ingreso básico universal. Y bueno, no es momento de preguntar a los políticos si no es una buena idea, sino a quienes lo han estudiado, lo han analizado y con seriedad, yo diría científica, académica, tienen algo que decir. Justamente los traje ahora para que me ayuden a contrastar esta oferta política con su asidero, su realidad, su viabilidad en materia de políticas públicas. Y bueno, doy no solo la bienvenida, sino les pido, como es tradición aquí, que se presenten ustedes mismos y que nos digan por qué por qué tienen credenciales para hablar de este tema. John Scott, que de veras que tiene credenciales. Muchas gracias. No sé si tengo credenciales, pero soy profesor investigador del CIDE. Trabajo en cuestiones de incidencia fiscal, de protección social. Estoy también en Coneval, entonces trabajo en cuestiones de pobreza. Y el ingreso básico me interesa en particular como una posible reforma de los sistemas de seguridad social, ¿no? Análogo a la idea de un sistema de seguridad social universal, que es ha sido mucho más aceptado y es mucho más fácil de entender y se puede defender, digamos, de una forma muy similar a eso. Es muy interesante. O sea, tú nos vas a ayudar hoy a entender cómo digamos, poseer seguro social, un sistema de pensiones. Un sistema el sistema que tenemos actualmente es un sistema truncado que no cubre a la población más vulnerable y esto es una forma de cubrir a la población más vulnerable. O sea, el ingreso básico sería una forma. Muy bien. Pues ya nos explicará esto con más detenimiento. Muchas gracias. Alejandro, bienvenido. Ricardo, aquí Espiral. Un gusto estar de nueva cuenta acá y por supuesto aquí acompañado de estos distinguidos colegas, ¿no? Creo que la conversación va a ser muy interesante. Exdirector de GESOC, donde realmente nos metimos hasta la cocina durante 10 años a analizar programa por programa los programas federales de subsidio. En los últimos años GESOC se especializó también en los programas estatales, que es un área totalmente inestudiada, ¿no? A detalle en política pública, política social. Y pues desde hace varios años, consultor de Banco Mundial en sistemas de protección social, ahorita estoy trabajando en el Caribe, ¿no? Con algunos de los países de la región y obviamente pues una persona súper interesada en este tema, convencido de que el actual paradigma de política social nos ha fallado y que necesitamos repensarlo y esta es una vía. Lo interesante es ver el análisis comparado, ¿no? Totalmente. Porque esta no es una propuesta que surgió en nuestras tierras, ¿no? Que surgió en una oficina de un mexicano. En realidad es una discusión global que lleva andando y Alejandro nos puede ayudar mucho. Encantado. Con esa perspectiva. Le doy la bienvenida a Diego Vázquez. Hola, muchas gracias, Ricardo. Pues soy Diego Vázquez, soy gerente de investigación en Oxfam México y Oxfam México es una organización de la sociedad civil que tiene como uno de sus objetivos estudiar y buscar propuestas para reducir la desigualdad económica y social. Y es en esta discusión en donde nosotros hemos estado trabajando durante un año aproximadamente en proponer un piloto, más que la implementación, un piloto para estudiar qué tan conveniente y qué tan efectivo podría ser esta idea del ingreso básico universal. Y yo creo que es importante básicamente por tres razones. Porque como bien mencionaba John,
Creo que la política y el sistema de protección social en México es fragmentado y es en muchos sentidos todavía una política asistencial. Es un sistema que puede generar incentivos para la corrupción y que finalmente la política social en México tiene muchas áreas de mejora, ¿no? O sea, si uno analiza cómo se ha comportado la pobreza por ingresos, medida con los ingresos, pues lo que vemos es que no ha habido cambios prácticamente en la incidencia de pobreza de 1994 a la fecha, ¿no? Entonces creo que es tiempo de pensar en ideas innovadoras, ¿no? Y Oxfam a nivel internacional ha trabajado mucho el tema de la desigualdad, ¿no? Esta desigualdad contemporánea. Publicaron, hará cosa de 2 años, este texto de Gerardo Esquivel, que, digamos, mediáticamente hizo mucho ruido sobre la desigualdad y sobre todo el nivel de concentración que estábamos viendo. Son una voz autorizada, Diego. Te agradezco muchísimo que traigas esas reflexiones aquí. Y finalmente le doy la bienvenida a mi tocayo, a Ricardo Cantú. Hola, tocayo Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Soy Ricardo Cantú, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Somos una organización también de la sociedad civil que lo que buscamos y lo que nos interesó, el ingreso básico en particular, es generar herramientas para que la gente, la población, pueda ver las consecuencias que las políticas fiscales tienen en la población. Por ejemplo, si tú le pones un ingreso básico a la población, ¿eso qué significa en la sostenibilidad? ¿Eso qué significa en la redistribución del ingreso? Yo soy programador también y además economista, y en el Centro de Investigación hemos puesto a la disposición en línea gratuitamente un simulador fiscal, en donde que la gente pueda proponer qué pasaría si damos un ingreso básico, si aumentamos un impuesto, si aumentamos un gasto público, si vivimos tal cosa, y eso en conjunto, cómo se ve en el largo plazo, en la sostenibilidad, y en el corto plazo, en la redistribución del ingreso. Y por eso es que estamos aquí en este programa. Bueno, a ver, hay muchos ángulos para aproximarse al tema, pero déjenme utilizar el más reciente periodísticamente. Ricardo Anaya propone de manera ya insistente el ingreso básico. La primera vez que le oigo a un candidato, no a un partido, no a una universidad, no a un académico, a un candidato a la presidencia en México, esta iniciativa. En la reunión, la asamblea anual de banqueros, lo acusaron de populista. El debate del domingo último de mes, también de abril, hubo también una crítica de populismo. Del otro lado, Morena también presentó una iniciativa. No ha sido un argumento de Andrés Manuel López Obrador, pero su partido lo tiene también. Y bueno, ahí también hay un señalamiento de populismo. Yo les quiero preguntar si es una medida populista. O sea, si ustedes podrían descifrar ese ataque a la luz del conocimiento que tienen y de la revisión que han hecho de la iniciativa. Yo creo que es una medida que curiosamente es defendida desde la izquierda y desde la derecha por razones muy distintas muchas veces. Desde la izquierda se puede defender pues, en términos de una medida de derechos y de equidad, claramente, ¿no? Y desde la derecha o desde la economía se puede defender como una política, de hecho, todo lo contrario a populista. Es la forma más eficiente y menos distorsionante de redistribuir ingresos. Y la razón es porque normalmente los estados de bienestar como redistribuyen es en función de una prueba de ingresos. Es decir, si tú eres pobre o si tienes muchos hijos o si tienes ciertas características, te dan dinero. Y eso pues incentiva trampas de pobreza, que te quedes en esa situación. Un ingreso básico no tiene ese efecto, porque por más que hagas, tú puedes seguir ganando dinero y no lo pierdes. No tiene un efecto negativo en tus decisiones de ahorro, de esfuerzo de trabajo, etc. En ese sentido es más bien una política liberal, ¿no? Neoliberal. A ver, nada más para que nos entendamos. Imaginemos el apoyo a adultos mayores, nada más que ahora lo recibiría toda la población, o el de madres solteras. Ese es el ingreso básico. El ingreso básico es un ingreso universal a toda la población, no condicionado
independientemente Solo por el hecho las- de ser nacional. Solo por el hecho de ser residente, puede ser. mira. Ni siquiera tiene que ser nacional, de ser un El ciudadano. guatemalteco residente. que está viviendo hoy en Chiapas podría llevarse. Puede ser, ¿no? Depende, pues eso, tú puedes diseñar distintos sistemas, ¿no? Pero esa es la característica central, ¿no? Y pero a ver, esta es la definición de izquierda y derecha, me interesa mucho desarrollarla porque yo lo que, a ver, el Bronco, por ejemplo, en el debate, dijo una cosa bien interesante. No, no me refiero a lo de cortarle la mano a los corruptos, una todavía más interesante. Qué barbaridad de tipo. Cuando decía, en Nuevo León quitamos todos los programas asistencialistas y eso hizo que la pobreza disminuyera. Y un poco es esta visión muy de derecha gringa de no hay que darle a la gente porque la gente se apoltrona, se sienta, no trabaja, desincentivas el hambre que es la que te lleva a producir. Esa es a la derecha a la que yo me referiría, que vería el ingreso básico como equivocado. Sí. No estoy asimilando liberales con derecha, Con derecha. Sí, de sino acuerdo. más bien estos conservadores enojados con eso. Totalmente de acuerdo. A ver, Ricardo, yo preguntaría si lo que tenemos hoy no es populista. En esa definición, en el cajón en el que están poniendo eso. Voy a ofrecer una serie de datos. A ver, voy a poner unos mayores. datos para que entendamos a dónde nos ha llevado la dinámica democrática desde el 2000 para acá. Mira, en el año 2004 había 89 programas sociales clasificados como ESU o BEC, son estos que entregan bienes y servicios a nivel federal, que tenían 72 mil millones de pesos. ¿Qué estás diciendo ahí? Apoyo a los niños que van a la escuela, leche en polvo, Leche, Dicon, desayunos, Saconazupos, todas estas padres, cosas, ¿no? madres a nivel solteras. federal. ¿Ok? En el 2018, en este tipo de programas, si uno revisa la apertura programática, en este momento se están implementando 126 programas con 895 mil millones de pesos. ¿No? Es decir, con esta misma clasificación presupuestaria. Hemos incrementado por más de 10, desde 2004 a hoy, la cantidad de recursos que le destinamos a este tipo de programas sociales. No todos tienen que ver con el ingreso básico, ¿no?, que estamos planteando, pero son programas de este tipo, son subsidios, ¿no? Ponemos la medición de pobreza que tú planteabas en el año 94, 47 millones de personas. De acuerdo a la última medición, 53, ¿no? Una pregunta que yo le regresaría. De 47 a 53 millones. De millones. O sea, Se en le el has mismo periodo metido de tiempo. todos los años una cantidad en grande de recursos. Y entonces la pregunta es, Bueno, alguien te diría, podríamos haber estado peor. totalmente, totalmente. La pregunta sería cuál es el contrafactual, pero si mantenemos, ¿no?, por ejemplo, los datos de inflación, los datos de crecimiento de PIB, ¿no?, una serie de otros datos macroeconómicos, esto no haría sentido. La pregunta es si hoy no estamos inmersos también en un modelo de política social que le conviene a todos los partidos, porque lo que hace es fragmentar los recursos en muchos programas pequeños que pueden ser utilizados de una forma clientelar y totalmente diferente. De Se te acuerdo a su condiciono objetivo. la tarjeta Te rosa, condiciono que la votes tarea. por el partido Ahora tricolor. ahora es el o- salario rosa, mañana será la otra ocurrencia. Entonces, la pregunta que regresaría es, efectivamente, ¿no estamos hoy más bien en un modelo efectivamente populista de política social, ¿no? Y más bien la pregunta es, ¿contra qué estamos comparando la idea del salario, del ingreso básico universal, ¿no? Sí, aquí yo creo que el peligro principal es cuando se da una política de este tipo que cuesta mucho, que puede costar mucho y no tenemos los recursos suficientes para otorgarla y pasarle la factura a las futuras generaciones. Si no tenemos los recursos, ¿cuánto recaudamos como porcentaje del PIB tributariamente? Y vamos a darles, dependiendo de las cifras, 8 puntos del PIB, 5 puntos del PIB, lo que queramos darles. Pero si no tenemos los recursos para pagar eso y solamente nos estamos endeudando, que por sí ya llevamos 10 años endeudándonos año con año, ¿qué tan justo y qué tan peligroso sería que le entreguemos la factura a las futuras generaciones en donde, bueno, hoy le entregamos un ingreso básico a todos, pero de pronto tenemos una deuda que está creciendo exponencialmente, los intereses y demás, de pronto, ¿saben qué? Ya no va a haber esto. Ya no vamos a poder dar el ingreso básico, ya no vamos a poder dar otros servicios básicos como educación, como salud. Ahí es cuando se Un acto de sale el irresponsabilidad. peligro. Ahí sí podría, desde tu punto de vista, llamarse populista. Cuando no tiene una contraparte seria de recaudación de ingresos,
sí sería un peligro este tipo de propuestas y sería populismo porque nomás sería llamar la atención sin realmente solucionar un problema, sino solamente A ver, pasarlo. déjenme hacia- reaccionar a esto con una pregunta. Si uno le mete más dinero de ingreso a la gente, estimulas su capacidad de consumo, su capacidad de demandar bienes. Ujú. Y eso hace que la economía jale. Pues, Pregunto, porque somos una economía abierta, ¿no? Digamos, pero es que respondiendo, esa podría ser una inquietud frente a lo que acaba de decir Ricardo, Eh, si puedo un poco abonar a toda esta discusión primero de de populismo. si es populista, primero habría que, yo concuerdo con John que es una política que se ha apoyado desde la izquierda y la derecha. El diablo yo creo que está en los detalles siempre, ¿no? Por ejemplo, Ahí yo pensé que ibas a decir dónde estaba el diablo, si en la derecha o en la izquierda. no, eso yo creo que hay diablos en todos lados, ¿no? Pero sí creo que el diablo está en los detalles en el sentido de que, por ejemplo, uno de los proponentes más importantes de algo parecido al ingreso básico era Milton Friedman con la idea del negative income tax, ¿no? Un ingreso que no era universal, pero era como una transferencia a todas las personas que estaban debajo de una línea de pobreza. Y, digamos, desde la lógica de la derecha, es muy atractiva esta propuesta porque la visión desde esa perspectiva es recortar welfare, ¿no? Recortar Estado de bienestar. estado de bienestar e incluso llevar a la esfera, digamos, privada muchos de los servicios que pudiera prestar el Estado. Ahora, la parte desde el punto de vista de la izquierda es no necesariamente se tienen que recortar, ¿no? Ciertos programas, digamos, o servicios públicos del Estado que son complementarios al LUBI, ¿no? Por ver. ejemplo, yo creería que sería muy peligroso pensar que en implementar esto y, por ejemplo, dejar que el Estado, dejar que el Estado deje de dar servicios públicos como educación, salud, ¿no? Cosas, bienes públicos que son importantísimos para lograr igualdad de oportunidades, ¿no? A ver, ahora regreso a esta parte que traía de dudas sobre el consumo, pero déjeme anotar para ayudar a entender mejor la dinámica. Estoy pensando en el subsidio al metro como ejemplo. Hoy le damos un subsidio muy importante al metro que no queda claro a quién beneficia, porque pues beneficia a los trabajadores y a la empresa y a los proveedores del metro, y al mismo tiempo pues a lo mejor hace que no paguemos tanto cuando usamos el metro, pero el servicio no es tan bueno. ¿Qué pasaría si ese dinero, en lugar de entregárselo al metro, lo deposito en una tarjeta de débito de toda la gente? Y en esa misma deposito seguro para adultos mayores o pensión para adultos mayores, y ahí mismo el de madres solteras. Entonces yo estoy recibiendo, arranca mi tarjeta de débito con 1,500 pesos, y entonces todos los subsidios se concentran ahí. Esta es la posición de Friedman, es decir, es de esa manera volver eficiente. ¿Me equivoco en esta...? Bueno, mira, primero hay que reconocer que hay muchos tipos de subsidios, ¿no? Sí. El del metro, por ejemplo, es un subsidio progresivo pro pobre dentro de la Ciudad de México. No en todo el país, porque la Ciudad de México, el típico residente de la Ciudad de México es de ingresos mayores que el resto del país, ¿no? Pero si es dentro de la Ciudad de México, ciertamente no son los ricos los que usan el metro. Es mucho más progresivo, por ejemplo, que el subsidio a las gasolinas que existía antes. Entonces, hay que distinguir entre los distintos tipos de subsidios, ¿no? Pero en efecto, una manera de hacer esto eficiente, te voy a dar un ejemplo bien dramático, un experimento bien dramático que fue Irán. En 1910, un día, obviamente planeándolo antes, decidió eliminar 15 puntos del PIB en subsidios alimentarios y energéticos y convertirlos en una transferencia universal. El Fondo Monetario lo palomeó, dijo que era maravilloso. Desafortunadamente el experimento y el primer año, en efecto, pues bajó la pobreza, bajó la desigualdad, pero no fue sostenible por las restricciones que sufría la economía iraní por las restricciones del gobierno de Estados Unidos, etcétera. Fue mal manejada la macroeconomía, pero es un ejemplo exactamente de esa política, ¿no? Son difíciles de manejar, pero en teoría no nada más se vuelve más eficiente, sino que se vuelve mucho más equitativo, porque un subsidio generalizado al consumo pues beneficia más a los que más consumen, que pues, son los que más dinero tienen, ¿no? Es mucho más desigual. En cambio, un
aunque no parece particularmente equitativo, una transferencia universal es mucho más equitativa que un subsidio al consumo. Me acorté y regresamos a esta conversación de si este ingreso podría hacer que la economía creciera a mejores tasas, ¿no? Es decir, que me parece que es un tema, o sea, impulsar el desarrollo desde la demanda, cosa que no ha estado de moda en los últimos tiempos. Sí. Vamos a corte, regresamos. De vuelta en Espiral. Estamos en esta conversación sobre el ingreso básico, universal, tratando de entender de qué va. Me gustó lo que decía hace un momento Diego, que ya no está en los detalles, es decir, puede haber en realidad distintas fórmulas. Pero bueno, la idea es darle un ingreso idéntico a todo residente o habitante. Hay una decisión, por cierto, si debe ser mayor de edad o no. Ahora lo platicamos porque luego el monto cambia de la aportación que se hace. Pero no quería, digamos, avanzar sin cerrar esta parte. Si se puede ver como una manera de hacer que la economía de México mejore sus tasas de crecimiento. Es que el crecimiento per cápita, yo no me vas a dejar mentir, pero no llegamos al 2%, ¿no? Es una cosa terrible y podemos ver en un plazo muy largo de tiempo y el crecimiento per cápita no nos va bien. Esta puede ser una manera para que el ingreso per cápita haga que la economía se nos mueva mejor. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que con un ingreso básico se puede impulsar, ¿no?, el bienestar social, el bienestar de las familias y por ende también impulsar el bienestar, el crecimiento económico. O sea, si tienes un mayor ingreso, si tienes más posibilidades de buscar un mejor empleo, si tienes más posibilidades de quedarte más tiempo estudiando para, en vez de ir a trabajar y apoyar a tu familia. Eso en el corto y en el largo plazo tiene impactos en el crecimiento económico que ahorita no estamos contabilizando porque pudiera ser, hay muchos supuestos y hay muchos detalles que hay que manejar, muchas cosas, pero también hay que tener en cuenta que hay equilibrios que pueden ser sostenibles, hay un momento en donde sí llega a una convergencia, pero si le damos de más, puede ser que se salga de control, ¿no? Entonces tenemos que encontrar el término medio en donde tampoco des ni tampoco, ni tanto, que vuelva insostenible el sistema fiscal, ni tampoco que... Ahora, no estoy hablando todavía de montos, sino de conceptos. Exacto. Pero tú estarías de acuerdo en el concepto. Yo estaría de acuerdo, sí. Sí, a ver, en este punto, creo que en principio sí, pero tendrían que pasar otras cosas para que eso se encadenara. Por ejemplo, el nivel de informalidad de la economía es altísimo y por lo tanto la inclusión financiera, crédito, otra serie de elementos que son claves para el crecimiento no están. Si tú pudieras pensar que a 4 de cada 10 personas que están en pobreza les va a caer mensualmente en una tarjeta de débito un monto determinado y por lo tanto se vuelven susceptibles, y una condición muy básica es que esas personas, por ejemplo, puedan tener un RFC, generas procesos de encadenamiento. Pero nos habló que el ingreso básico puede formalizar. Puede formalizar claro. y puede dar certeza al sistema financiero y generas una lógica y una dinámica totalmente distinta. Esta conexión puede ser totalmente distinta. Pero estás diciendo, en otros países donde la informalidad es baja, nos pregunta, ¿y por qué la gente es más formal que en México? Y lo que te responde es, pues porque aquí tienen seguro de desempleo. Entonces, te tienes que inscribir para que te lo den. Por supuesto. No es porque tu esposa, como decía el anuncio de principios de sexenio, te convence o porque eres gente de bien y entonces te formalizas. Es porque hay un incentivo. Hay un incentivo. Esta sería un incentivo. A ver, este puede ser realmente un instrumento, el más eficaz para lograr la inclusión financiera y la formalidad de un mercado que de otra manera no tiene incentivos para estar, ¿no? Entonces, si se utiliza además como un instrumento vinculando distintas dinámicas, realmente puede ser algo transformador en la lógica del crecimiento y de la inclusión. Pero justamente tiene que pensarse de una manera integral, partiendo del supuesto de que lo estamos implementando en México con una altísima informalidad, ¿no? Diego. Yo señalaría, abonando un poco a este tema que se ha discutido, 3 elementos centrales. Ya se habló el tema de un poco de corto plazo, de cómo esto puede apoyar la demanda agregada, ¿no? En un esquema más bien como keynesiano de corto plazo, ¿no? Para que el mercado interno tenga dinamismo y sea motor, pero también creo y por eso es que queremos hacer este piloto desde Oxfam, para ver los efectos, porque han habido alguna evidencia de que este tipo de transferencias en la experiencia
que todavía es muy, muy pequeña, pero en lo que se tiene experiencia internacional, ha tenido efectos en educación e incluso en cosas de salud, lo cual también puede ayudar al ¿Por qué? Porque crecimiento. lo que decías, el muchacho de 15 años que tiene que salir a trabajar ya no sale a trabajar. Se Porque queda. se puede quedar en la escuela, en la salud. Porque, bueno, este fue en un experimento que se hizo, como experimento natural que pasó en Canadá en la década de los 70, en donde se encontraron algunos efectos en un mayor gasto en salud. Y además porque si tienes un ingreso, digamos, regular, uno de los grandes problemas de las familias más pobres de este país es que son muy vulnerables ante shocks de Sí, salud claro. catastróficos. Entonces eso... Y se te enferma alguien y la vendes familia tus se hunde por activos, 20 vendes, años. sí. Pero yo creo que lo más importante, y eso ayuda a formación de capital humano que digamos, en el largo plazo puede contribuir al crecimiento, pero creo que algo que es importantísimo y que no se menciona es que puedes atajar desde ahora un problema que ya se está viendo en las economías más, digamos, desarrolladas, pero que aquí en México nos va a llegar la manera de enfrentar, que es el cambio tecnológico. Y es básicamente, estamos en un proceso de cambio tecnológico muy acelerado que está haciendo que desaparezcan muchos empleos, particularmente la automatización. Todos los empleos rutinarios van a desaparecer. O sea, todo lo que sea rutina. Pero muy, muy a largo plazo, ¿no? Sí. O sea, hay un argumento, pues, digamos, casi de ciencia ficción, que es que la inteligencia artificial eventualmente va a acabar con los mercados laborales, entonces el mercado laboral ya no va a Pero poder... no con la riqueza va a seguir Exacto, produciendo. Sí. pero el mercado laboral ya no va a poder ser el mecanismo de asignación de Asignación de recursos entre las familias, entonces va a tener que haber otro mecanismo y pero hay un ingreso otro- básico ahí, pero ese es, digamos, algo para el futuro, ¿no? Yo nada más quería tocar el tema de si aumenta el crecimiento o no. Yo creo que sí es bien importante y coincido con, por un lado está el efecto de que simplemente el mismo argumento que ha hecho Levy para la seguridad social universal, sobre todo si lo haces como parte de ese tipo de reforma, es decir, desmantelas el sistema dual que tenemos actualmente, que hace que tengamos dos sectores económicos, uno informal, otro formal. Esto es una forma muy potente de incentivar la formalidad. Y hay un efecto adicional que tiene que ver con esto, con lo que tú mencionabas, que es que tú le das liquidez a las familias. Hay mucha evidencia de que si tú le das a una familia una transferencia y esa transferencia sabe que la van a recibir y no es condicionada, la usan productivamente. Usan parte de eso productivamente, Pero, a ver, no la usan nada deja más. de ponerme en el otro extremo. Es que se puede usar para la fiesta de los 15 años de la niña. Se puede usar para Se muchas puede- cosas. Y ese no es un efecto productivo, ¿no? Pero la gente y sobre todo la gente pobre es hiperracional, ¿no? Hiperracional. Como sabes. Ese es No un hay, gran no, hay, mito. no, hay, no hay nivel de racionalidad Sí, económica más alta Que el de la que en gente la pobre. parte inferior de la distribución, porque cuando se trata de sobrevivir y de que tus hijos no tengan un pan el siguiente día, pues la manera en que manejas los recursos no es el estereotipo de que te lo bebes o de que te lo gastas en la fiesta de tu hija. Lo manejas productivamente cuando puedes. La razón por la cual las familias más pobres no despegan productivamente, ciertamente no tiene que ver con patrones de consumo como los que mencionas, tiene que ver con restricciones de liquidez, con falta de oportunidades. Y eso hace que tengamos, en una economía muy desigual como la de México, pues un sector enorme que no está participando en la economía y esta sería una manera de Sí, decirlo. es que hay un elemento adicional que no hemos mencionado. Presionan por salarios a la alza. A ver, pongo un ejemplo. Si tú ya tienes un ingreso garantizado sin trabajar y alguien te va a ofrecer un empleo por debajo de esa línea, ¿quién va a querer tomar un empleo por debajo de esa línea? Entonces, el ingreso básico universal presiona también los salarios a la alza, que es algo que necesitamos en México urgente. Hacia allá iba, ya te adelantaste. No pierdes tu... A ver, pero yo quiero hablar No hay de ningún esto. desincentivo. Quiero hablar de cómo se mueven los precios del salario con esto. Pero antes de hacer la pregunta, porque ahí me voy a meter en un terreno complicado, Diego, ¿traías algo sobre esto? Sí, nada más ahorita que mencionaste lo de los 15 años, y es un poco para ver cómo está fragmentada nuestra política social. Hace algunos meses, Guillermo Sejudo del CIDE sacó un artículo fue Nexos, no sé si fue Nexos o Animal Político, en donde veía y hacía un análisis con parte alimentaria de programas sociales de Coneval y metiéndose a los programas locales de qué programas sociales había, ¿no? A nivel estatal. Y me recordó que hay un programa social, no me acuerdo en qué entidad federativa, en donde estaba catalogado, etiquetado como un programa social, pero eran transferencias para 15 años.
Era creo que un programa municipal. Ah, Entonces, para que veamos... No, a ver, la discusión es más el complicada. nivel- En este país, las fiestas del pueblo, Sí, los sí. 15 años, Sí. los bautizos, son redistributivos. Sí, son- Generan empleo, Sí, pero ya no voy a meter en ese Es otro tema, ¿no? Es Para otro otro tema, pero programa. es un tema muy interesante de cómo se da esa derrama. Pero bueno, a ver, entro al asunto del precio del salario. La discusión previa al ingreso básico fue el salario mínimo. Ujú. Aquí le dedicamos sendos programas. Sí. El sector empresarial está muy en contra de resolver el salario mínimo por decreto. No saben que se resuelve por decreto, pero bueno, más allá de que esa obviedad, sí había una preocupación de que fuera inflacionario, de que en efecto no se creciera en función de productividad y entonces pudiera generar vicios económicos muy serios. A ese problema usted le están añadiendo este otro. A ver, el ingreso básico sería por encima del mínimo, sería igual que el mínimo, sería por debajo del mínimo. En esa lógica puede ser constitutivo de inflación, puede reajustar los salarios a la alta, o sea, de tal manera que la economía no lo soporte, metes al país en una enorme crisis. Es decir, ahí sí se lanzan preguntas que son muy difíciles de responder. Los veo. No afecta al mercado laboral para nada. No ¿Lo tiene nada que- pondrías por debajo, por arriba, en no, medio? no tiene nada que ver con el mercado laboral. No es un pago por trabajo y no es un pago que realizan los que emplean trabajadores. Entonces no afecta, es un tema de finanzas públicas y de redistribución fiscal, puramente. Pero a ver, Y la ¿tú gran- dirías va a una- ser de un salario mínimo, de 2, de 3 salarios mínimos? No, mira, yo creo que para un país como México, obviamente, los que yo he simulado son niveles ultra mínimos. Son niveles diseñados para cerrar la brecha promedio de pobreza. No son ¿De niveles 300 pesos al mes? Exacto, de ese orden de magnitud. Ah, De ya. esse orden de magnitud. O sea, son 6 tortas. Que para ti suena tremendamente trivial. Y, No son trivial, son 6 tortas. no, por eso, para ti, para estratos altos, eso es lo que lo hace redistributivo, a pesar de que es igual para todos. Para los estratos mayores, pues es trivial y de hecho uno quisiera que los donaran, no lo cobraran, ¿no? Que lo donaran y entonces pues, pero para un hogar de bajos ingresos no es trivial. Es la brecha promedio de pobreza, es lo que separa en promedio a un pobre extremo de la línea de pobreza. Ese orden de magnitud, ¿no? Al mes. 300 pesos. Digo, no te O digo... sea, no te estaríamos estoy dando- hablando de 3 días de salario mínimo, más o menos. Sí. La línea de pobreza en México ahorita está como en 1,000 pesos al mes. La- Un tercio de la línea de pobreza extrema. Y si fuera la línea de pobreza extrema, a toda la población serían 8 puntos del PIB, ¿no? Esto son más bien 2,8 puntos, que es algo que pues, para un país con una baja capacidad fiscal no está fuera del orden de las cosas, ¿no? A ver, reacciones. Ya llegué a la parte más complicada. El concepto, por lo que estamos de acuerdo. Ahora viene la magnitud. Sí. Entonces, hay, otra vez, el diablo, Diego, como tú lo trajiste. Cabe la posibilidad de reordenar los programas sociales de tal manera que ahora consideres al beneficiado un adulto que recibe esos subsidios y los gasta según su racionalidad. Entonces, no son 300 pesos, sino son una serie de programas dispersos, orientados para que caigan en tu tarjeta y formalicen, en fin. La otra posibilidad es simplemente un ingreso de este tamaño, que en efecto para los primeros pisos son extraordinarios. Estamos hablando de poblaciones que están viviendo con 140 pesos diarios por habitante. Hombre, si les entregas 300 pesos, pues les hiciste 4 días por lo menos de diferencia. A ver, me gustaría una reacción al monto. A ver, hay diferentes escenarios, ¿no? O sea, como dice John, él ha hecho esos cálculos en función de algo que de un principio muy básico, asumo John, que es el de lo que es viable, ¿no? En el marco que tenemos hoy en términos de nuestra capacidad de recaudación fiscal y de las condiciones y programas que hoy tenemos. Yo creo que lo que desde GESOC hicimos es un ejercicio que se plantea desde una perspectiva distinta, ¿no? Es decir, a ver, un poco por donde ibas tú. ¿Cuánto dinero tenemos hoy en programas sociales, no? Los 70,000 millones de los que hablabas hace un No, momento. eso lo que nos teníamos. espera, Que no es ¿no? absolutamente- Más. Sí, no, a ver, los 70,000 millones de pesos era para todos en el 2004, no nomás para que tengamos ahorita claridad. De acuerdo al análisis que nosotros hicimos, hay 14 programas federales y 412 programas estatales que tienen transferencias que tienen un efecto sobre el ingreso del hogar, ¿sí? Ahí hay, de acuerdo a nuestras estimaciones, 266,000 millones de pesos, que hoy ya tienen una Federales. bolsa. No, federales y estatales, ¿no? O sea,
que ya tienes una bolsa ahí identificada justamente para ello. ¿Cuántos puntos del PIB? ¿1.7, 2? 1.4. No es nada. Sí. O sea, no es nada en relación a estos países. O sea, la idea de que Totalmente. gastamos mucho en redistribuir eso. Totalmente. Ahora, después vienen otros espacios de ahorro fiscal. Hay 53 al menos programas federales y 570 programas estatales que tal y como están hoy sus objetivos, no se alinean a ninguna de los 6 derechos sociales planteados por Coneval. Ahí tenemos 136 mil millones ¿Qué programas? A ver, no sé, apoyo productivo a las mujeres que No, emprenden. fíjate, No, hay ¿cuál? un programa que me encanta, que está, por te ejemplo, deja en dinero la a ti, SEDATU, ¿no? Que es el típico programa para eliminar o reducir los conflictos rurales. O sea, una caja chica para maiciar líderes, ¿ok? Whatever that means. No Entonces, lo puedes alinear, ¿no? Los conflictos rurales, pues, minan el ingreso, la capacidad de generar ingreso rural, pero no sé si me explico, o sea, pero a ver, yo pero creo no que se alinean directamente. no se alinean directamente, es a lo que me estoy refiriendo. A ver, ¿algún otro que te encante? No, hombre, y en los niveles, ¿quieres que planteemos de los El de los estados? 15 años. En los estados hay 15 años. pero cantidad de programas que nos pasaríamos todo el programa platicando. Imagínate, nosotros detectamos 570 a nivel estatal de estos. A lo que me estoy refiriendo es, yo creo que efectivamente hay que hacer análisis a partir del principios de realidad, pero si vamos a aplicar ese principio, John, apliquémoslo también a lo que hoy existe y veamos a detalle qué hay y también pensemos que si aplicamos esto, por ejemplo, ¿para qué vamos a querer la Coordinación Nacional de Oportunidades? ¿Sabemos cuánto cuesta al año la Coordinación Nacional de Oportunidades en un programa Una focalizado de queja este tipo? muy seria Es por súper parte eficiente la coordinación. de la población mexicana. 6 de cada 10 mexicanos decimos que esto no es una democracia. Y cuando nos preguntan, Ujú. una de las razones potentes es porque creemos que el gobierno no es capaz de resolver la pobreza. Déjenme irme a corte y veamos la dimensión, digamos, comparada de ese Estado que en efecto no ha sido bueno para resolverla y si esto que están planteando puede ¿no? darle la vuelta, decían hace un momento, al paradigma, ¿no? Como a la manera como lo hemos estado haciendo. Vamos a corte y regresamos. Bueno, México tiene indicadores de desigualdad que son sorprendentes y además crecientes. Y la verdad es que en efecto el gobierno no ha sido bueno para corregir esa desigualdad. ¿No? Como lo quieran medir, pero pues, no sé, esta es una discusión que alguna vez tuve con John en este mismo espacio, pero países como Francia, como Suecia, como Finlandia, pues sí mejoran la desigualdad. Una vez que cobraron impuestos y gastaron, hasta en un 30 y un 40%. En México la mejora en materia de igualdad, o digamos, la corrección de la desigualdad que hace el gobierno cuando cobra impuestos y luego gasta es de 1.7%. O sea, a ver, no ha funcionado. Sí, ¿y cuál es la...? Tocayo, digo, a ver. Yo creo que quisiera irme como un paso atrás y tocar primero este tema del sistema fiscal. Como bien mencionaba John, lo que puede gastar México, o sea, México tiene muy poco espacio fiscal para poder gastar no nada más en este tipo de políticas, sino en salud y en educación. Nada más para poner en perspectiva la debilidad fiscal de México. Por ejemplo, en promedio México recauda en impuestos 20% del PIB. Nada más para tener una idea, mencionando los Ya países con todo el petróleo. No, Sin petróleo. Sin petróleo. No, más bien. O Es con menos. petróleo. No, eso es con petróleo. Con petróleo. Con petróleo. Sin petróleo. En México Sí, sí. hemos recaudado históricamente 10 puntos del PIB nada más. Recientemente aumentó a 14. A 14. 14. Y con petróleo andamos en Que es 22. Guatemala. O sea, con comparación con... Ajá. Es Guatemala más o menos. Sin petróleo estamos como Sí. Guatemala. Para ponerte un ejemplo del espacio que hay, además, o sea, que se necesita no nada más para esto, sino para poder mantener, digamos, servicios públicos, el promedio de recaudación de la OCDE está en alrededor de 35% del PIB, ¿no? Entonces eso te ilustra que independientemente de cuál sea la solución, no son suficientes los recursos. Pero vuelves a lo mismo, si te tengo cautivo porque te metí al ingreso a la renta básica universal, entonces es probable que tengas en el Sí. mediano plazo una corrección importante. Ahora, yo creo que más allá de hablar de cifras, o sea, el enfoque de Oxfam, más allá de decir una cifra, digamos,
con algún criterio de técnico o de salario mínimo, nosotros partimos de un enfoque de derechos, que es, por ejemplo, cuando se estuvo platicando la Constitución de la Ciudad de México, hubo ahí una negociación muy intensa que al final no se concretó, pero para meter algo como el derecho al mínimo de subsistencia vital, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros desde Oxfam propondríamos un monto que estuviera basado en un principio más bien normativo de cuánto Pero a ver, ya ponle pesos. sería. O sea, Pero eso es una aspiración. sí, o sea, como Ponle aspiración, pesos. algo un poco abajo de la línea de bienestar mínimo del Coneval, alrededor de 1,200 pesos. Ahora, lo que nosotros proponemos como piloto, o sea, para ya empezar a dar datos concretos, o sea, nosotros lo que decimos es, antes de pensar qué se puede recortar y qué no, la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿y esto para qué sirve? O sea, ¿qué efectos positivos Sí. tiene la política para saber de dónde Ricardo. recortar? Sí, mira, yo quiero hacer un comentario, siguiendo un poco el comentario que hizo aquí John Scott. Estamos hablando de sistema fiscal, estamos distribuyendo los ingresos. El problema que yo le veo al sistema fiscal, por ejemplo, cuando quiere reducir la regresividad del IVA, exenta alimentos y medicinas. Sin embargo, con el ingreso básico tú exentas al individuo de pagar un impuesto, de pagar, en vez de exentar el bien, en vez de exentar un proceso, en vez de exentar dar subsidios al empleo, en vez de dar otro tipo de Lo que hacemos de mecanismos, transporte, lo que hacemos. nos vamos a que el individuo ahora está subsidiado, porque ya estamos viendo un enfoque Sí, en lugar de personas. subsidiar el servicio, Ajá. en lugar de ser el transporte o en lugar de subsidiar la gasolina, ese dinero se lo das a la gente. A la gente. Punto. Y eso hizo cambiar un Y poco lo- el paradigma de ahora estamos pensando en las personas y no en la economía que bueno, no hay que olvidar de ella, pero es un concepto que puede ser que está formado por personas a final de cuentas de economía, pero estamos pensando en montos, en números y demás, pero si los enfocamos en el individuo, ya podemos tener otra visión, otro paradigma y poder focalizar y qué efectos tiene. Y por ejemplo, en el simulador que estamos nosotros, que lo lanzamos y es gratuito en simuladorfiscal.cie.mx, tú pones ahí un monto que tú quieres dar de ingreso básico, 2.3% del PIB, que es lo que nosotros creemos que pudiera ser factible en el corto plazo. O sea, hasta 3 puntos del PIB. Sigue siendo algo mínimo. No erradica por completo la pobreza unos extrema. 300,000 millones, 350,000 Serían como millones de pesos. 4,300 pesos al año. Ok. de pesos al año, Perdón, ¿usted por no está persona. pensando para ciudadanos ya con, digamos, 18 años para arriba? En este caso, ¿O basta con haber nacido o basta con haber sido concebido para ganar dinero? en nuestros cálculos estamos incluyendo a todos. A todo A mundo. todos, desde los 0 años hasta Nada los más 100 para años. cerrar cifras, ¿en cuál estás? Vamos de los 300 a los 1,200. ¿Dónde estás tú? A ver, nosotros lo que quisimos hacer justamente partiendo de la idea de que tenemos un espacio fiscal limitado es ubicar de lo que hoy debería de ser ya no necesario, dada la naturaleza y el objetivo del ingreso básico universal. Y nuestras estimaciones, con estos puntos que acabamos de plantear ahorita, estamos hablando de alrededor de 400,000 millones de pesos, que es bastante consistente con el par de puntitos. ¿De más o dónde menos los del PIB. sacas? A ver, ahí está, Ahí 400,000 está. millones. Te ¿Cómo los pagas? te ¿Cómo los financias? Te los digo de nueva cuenta. 14 programas O sea, lo sacas de federales, los programas. 412 programas O sea, estatales. nada más es reordenar Nada el más gasto. es reordenar el gasto. No necesitas cobrar más impuestos. No necesitas cobrar No le más puedes impuestos. poner, por ejemplo, Yo- impuestos a a, ver, las pero- herencias de los más ricos. No, necesitas, pero hay un dato importante que habría una implicación política muy fuerte en esto y seamos sinceros, la gran limitación sería política y no técnica, que es... Pero también hay una técnica, ¿eh? Yo difiero. A ver, pero que las Pero digas y ahorita digas. primero, y si quieres, ahorita platicamos de la técnica, mi querido Jan, pero a ver, la principal es la política, en el sentido de decir, implicaría pasar una ley en donde, una ley general, que en donde justamente los estados ya no podrían tener esta multiplicidad de programas sociales y la capacidad para generarlos, ¿no? Es decir, tendrían que ordenarse en una sola lógica, ¿no? Con este objetivo específico en concreto, y obviamente habría una gran contrapunto de parte de los gobernadores y de todos los demás, porque obviamente les quitarían sus programas sociales, inclusive también algunos ¿Y federales. la técnica cuál es? La técnica, bueno, ahorita platicamos, la técnica es que efectivamente, bueno, si quieres te lo digo a ti, John, lo paso con John y ahorita yo lo regreso el balón. Mira, yo difiero en esta visión que
que el país está gastando muchísimo y muy ineficientemente en transferencias y que ahí hay un espacio enorme para financiar esto, ¿no? Sí coincido en que estamos gastando mal en muchas transferencias, pero mira, la pobreza extrema por ingresos en México son unas 20 millones de personas. 20 millones de personas están debajo de la línea alimentaria. Eso ha estado así en los últimos 30 años. Sí. El país ese problema le está dedicando en los principales programas federales. Hay que ver los estatales que tú estás más o menos un punto del PIB. Es absolutamente canicas, no es absolutamente nada en relación al problema. Entonces, un punto del PIB para 20 millones de habitantes. Un punto del PIB para atacar la pobreza. Las cifras que mencionabas de la inefectividad del sistema tributario y de gasto en México para redistribuir, la razón principal no es porque esté mal dirigido ese gasto, al contrario, prospera, adultos mayores, está bastante bien dirigido, es porque estamos hablando de cacahuates. Te voy a dar un ejemplo. Son tan pequeños que el efecto de todas las transferencias federales es sacar a 2 millones de personas de la pobreza. Una vez que consideras el efecto de los impuestos indirectos que contribuyen a financiar eso, no solamente regresas otra vez a esas 2 millones, sino agregas 2 millones adicionales. La razón es porque lo que está mal, digamos, no es que cobremos impuestos indirectos, que ha subido mucho con la eliminación del subsidio a la gasolina y la imposición de impuestos. Lo que está mal es que gastamos muy poquitos. Muchos países que tienen impuestos indirectos importantes, la razón por la cual tiene un efecto importante en la pobreza es que esos impuestos se convierten en transferencias y acá las transferencias son muy chiquitas. Entonces, yo coincido contigo totalmente que hay que reformar muchos de los programas y eliminar muchísimos, pero no es un problema, digamos, de que ya estemos gastando lo suficiente. Estamos gastando cacahuates. Una pregunta, es que ahorita que decías que podría haber una limitante política, sí se me ocurrió un escenario, me dejó un poco inquieto. Hoy yo puedo hacer una campaña a favor de un ingreso básico universal de 300 pesos. No sé si gané muchos votos con eso, creo yo, pero bueno. Dentro de 3 años otro puede decir, no, yo lo quiero de 1,000. Y ese se va a llevar la elección. Y dentro de 10 años te va a decir, pues yo lo quiero de 1,000,000. Y ese va a ganar la elección. No, porque puede ganar la elección y luego decir, no tuve dinero. Eso sería populismo. A ver, entonces pregunto, ¿no cabe ese riesgo también que de pronto concentrar todo en un solo paquete, en una sola cifra, enloqueciera la vida democrática? ¿O ese tema no lo...? A ver, lo que pasa es que no tiene que ser una renta, ¿no? Puede ser una tarjeta para... O sea, un candidato puede ser populista. Ser populista quiere decir proponer cosas que no se pueden financiar responsablemente con impuestos. Y eso lo puedes hacer con la renta básica o con becas o con lo que quieras, ¿no? Yo creo que por eso es bien importante que se tenga un enfoque de derechos y que se tenga digamos, un criterio muy claro. Y creo que esto que puede hacer digamos, quitar ese incentivo a que se utilice de manera populista o demagógica es utilizar las líneas de bienestar y de bienestar mínimo que ya tiene Coneval, ¿no? Y entonces poner en una ley, ¿no?, que un referente, independientemente de si es 300 o del monto en específico, que el referente sea lo que diga la institución autónoma, para que de esta manera, exacto, o sea, y que cumpla la ley. Pues les traigo la mala noticia que esto ya se acabó, me quedan 3 minutos, quisiera conclusiones y regreso a la coyuntura. Es decir, ¿qué le responden a los que están diciendo que esto es populista? ¿Qué le dicen a Margarita Zavala? ¿Qué le dicen a José Antonio Meade? ¿O qué le recomendarían a Anaya, que lo está proponiendo? ¿O qué le dirían a Morena, que lo propuso como iniciativa en Cámara de Diputados, pero su candidato no lo trae? Sí, me gustaría de pronto una opinión ya más política, digamos, política en mayúscula, a propósito de la discusión de campañas. Que hay condiciones para que no sea una propuesta populista, que creo que va al fondo del cuestionamiento del problema, que es el paradigma actual de política social basado en programas presupuestarios fragmentados, condicionados, que la evidencia ha demostrado una y otra vez que no han reducido la pobreza por ingresos. Esa es la realidad, y yo sí estaría abierto a la idea de repensar y replantear con incentivos distintos si es que esto lo logramos vincular con otras áreas de la economía, como por ejemplo la inclusión financiera, ¿no?, y la formalidad. Ricardo. Yo concluyo con que es una política viable. Sí hay recursos, sí podemos obtener un poco más de recursos si necesitamos para financiar esto. Sin embargo, los candidatos nos deben también de exponer de dónde van a financiar este programa. No se vale solamente prometer,
sin darnos los detalles. Ya somos capaces también de entender y saber esos problemas. Es nuestro derecho, es nuestro dinero saber cómo pretenden financiarlo para que no quedemos en políticas, promesas políticas, sino que se conviertan en realidad. Diego. Yo creo que antes de pensar en implementar, primero hay que dejar las improvisaciones e intentar un piloto para ver específicamente cuáles son los efectos, si vale la pena hacer un análisis muy sesudo costo-beneficio y ya después empezar a ver todos estos detalles de financiamiento y de cómo se puede escalar. Empezarlo chiquito y si eso funciona, Sí. crecer. ¿Pero qué estás pensando? ¿En un municipio? Pues podría ser, lo que nosotros proponemos es hacer Piloto. una prueba, les llaman en inglés randomized control trial, como un experimento cuasi natural, en donde agarres 2 municipios más o menos parecidos o 2 poblaciones. Lo que acaba de cancelar Finlandia. Es lo que acaba de cancelar Finlandia. Y darles un ingreso, medir los impactos y a partir de eso decir, vamos a ver qué recortamos, cuánto damos. John. Mira, a mí me encantaría que los partidos reconocieran la urgencia del problema. A mí me parece moral y políticamente intolerable. ¿Y el problema de la pobreza o de la desigualdad o del crecimiento? Que somos un país de ingresos medios, con 20 millones en condiciones de pobreza extrema, con una gran cantidad de población sin seguridad social, más de la mitad, y con una gran cantidad de población con inseguridad alimentaria, ¿no? Eso me parece intolerable. Se necesita una visión radical de cambio porque, como bien dijiste, no ha funcionado lo que se ha hecho en el pasado. La renta básica es una posibilidad. Hay otras, ¿no? Hay empleo emergente, hay salarios mínimos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay integración, inclusión productiva, pero se necesita, yo lo que le contestaría a alguien que dice que es una política populista, diría, bueno, ¿qué propones tú hacer que sea viable y que tenga un efecto decisivo sobre la pobreza en México? Yo lo que no tengo duda es que en casi todos los temas nos llegó la hora de pensar fuera de la caja. Es decir, de dejar de estar cómodamente sentados en nuestro cojín de terciopelo y sí, utilizando el método científico, ejemplos, comparaciones, viendo qué funcionó en otros lados, reconducir gasto, reconducir ingreso. Que no es posible que este país, con capacidad de volverse potencia media, la potencia 8 o 9, durante el próximo sexenio, siga con indicadores de pobreza y de distancia entre el primer piso y el último piso tan grandes. No saben cuánto les agradezco que hayan aportado luz. Espero que estas neuronas de economista nos hayan permitido comprender mejor a todos cómo va esta propuesta, hacia dónde debería ir y no descalificarla o aplaudirla sin reflexionar. Próxima semana, 10 de la noche, Espiral. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar.